El síndrome de burnout o agotamiento laboral en los profesionales de la salud ha sido un tema poco estudiado en la República Dominicana. Y aunque se trata de un fenómeno conocido desde hace al menos 3 décadas, no fue hasta el 2019 que la Organización Mundial de la Salud lo incluyó por primera vez en su lista de enfermedades. El burnout, cuya mejor traducción al español es fundirse, es un estado emocional que acompaña a una sobrecarga de estrés y que eventualmente impacta la motivación interna, actitudes y la conducta. El personal sanitario constituye un colectivo particularmente susceptible de sufrirlo debido a las características propias de estos servicios: alto nivel de presión laboral y turnos rotatorios. Pero la pandemia lo agravó e hizo más evidente alrededor del mundo. ¿Cómo hacen ustedes los médicos para no perder la sensibilidad? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es sectorizarnos, pensar que ahora somos médicos, que esa es nuestra misión, nuestra función, pero cuando nos despojamos de todo esto, entonces llega la parte humana. Cuando tenemos que dar la noticia al familiar del paciente fallecido, también nos toca, porque el hecho de que no puedan hacer una despedida adecuada de sus familiares fallecidos es tremendo, porque fuera de pandemia, a usted se le muere un familiar y usted puede ir a enterrarlo, usted puede tener sus allegados, sus amistades que pueden ayudarlo con el dolor, pero en una muerte por coronavirus, el hecho de que usted ni siquiera pueda ver el cadáver es algo que realmente nos toca a nosotros como médicos, porque somos humanos también, nos toca el corazón. Hoy en La Mesa analizamos quiénes son más proclives a padecerlo dentro del personal sanitario, cuáles son los síntomas más comunes, cómo prevenirlo y qué estamos haciendo en República Dominicana, sobre todo en el sector público, para desarrollar estrategias de manejo y prevención. Bueno, estábamos hablando dentro, ahí vimos un corte de la época del COVID, pero el COVID lo que hizo fue mostrar de una forma más explícita hasta dónde se puede llegar en unidades de cuidados intensivos en situaciones tan críticas como en una pandemia, pero es algo que ocurre a los médicos y que llevan muchos, y a las enfermeras, muchos años siendo estudiado, y ya está dentro de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, descrito como clasificado como una enfermedad. En el día de hoy, y no solamente a los médicos, insisto, a cualquier tipo de personal de empresas que tengan las condiciones que nosotros vamos a describir en esta mesa. Juana Reyes, licenciada en enfermería, nos acompaña, labora en Sedimat desde el año 2010, primero en el área de quirófano general durante 6 años y luego en emergencia, donde lleva 6 años. Bienvenida. Emergencia no es fácil. Nosotros hemos visto muchas series de emergencia y la verdad es que son trabajos muy tensos. Francisco Méndez, doctor en medicina, posee un posgrado de especialidad en medicina interna y un posgrado en subespecialidad en cuidados intensivos. Actualmente es el coordinador de la unidad de emergencia de Sedimat. Bienvenido. Alexandra Iches, psiquiatra especialista en adicciones con práctica e intervenciones en crisis, ex jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Salvador Gautier. Bienvenida. Ya hay nómina ya. Me quitaron del cargo. No, todavía soy. Me ponen ex jefa, gracias. Ella se ríen, tú sabes, pero la que pasa la vergüenza soy yo. Yo me iba a reír porque mañana no iba. Qué bien. Pero tú sabes pero que tranquila. Esto no es fácil, hay que estar corrigiendo esto todo el tiempo. Y Crisólides Pérez González, ¿dónde está? Que está enfermita y no pudo estar con nosotros en presencial, pero va a estar por Zoom. Ella es especialista en medicina de emergencias y desastres. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de este síndrome que tiene muchos síntomas y que tiene unas consecuencias muy dañinas para los profesionales. Y no solo los médicos y las enfermeras. Cuando regresemos después de la pausa. Bueno, vamos a empezar a hablar de este síndrome, el síndrome de burnout. Camila. Primero querríamos que nos defina qué es el burnout y por qué se tardaron tanto, si hace más de 30 años que se está identificando, ¿por qué se tardaron tanto en definirlo como una enfermedad en la OMS? Lo primero es que no está estipulado, entre comillas, el pensar que los profesionales se puedan cansar. O sea, para la mayoría de personas, pero en realidad el burnout no es más que un conjunto de síntomas que se desarrollan a partir de lo que es el agotamiento físico por labor. En este caso,
y emocional, sí, o solo físico. Vamos a ir. Primero el físico. Aunque definitivamente las improntas a largo plazo se mantienen a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel del traspaso de las relaciones interpersonales, porque una de las características básicas del burnout es que uno de los principales síntomas es que el individuo empieza a presentar alteraciones conductuales que van desde un no rendimiento en lo que son sus labores, un agotamiento, una procrastinación total y una irritabilidad que los de su entorno tienden a definirlo como que mira, tú estás aburrido, mira, tú tuviste un mal día, mira, tuviste problemas con tu jefe, pero nunca van más allá de lo que pudieran ser las causas en este caso. Aunque hace más de 30 años que hay estudios, sí, pero desde más o menos los años 70 se está definiendo, y aquí un psicólogo empezó a observar que muchas de sus consultas estaban inclinadas a que los profesionales iban supuestamente a desestresarse y a hablar de que estaban muy agotados. Cuando él juntó ese grupo de síntomas que presentaba ese grupo de profesionales, no, sin importar la labor, pues entonces empezó a hablar de el trabajador quemado, desgaste emocional, desgaste laboral, y no es más o menos hasta hace 20 años en donde se le pone 20, 30 años el nombre de burnout debido a quien lo describió específicamente con los síntomas en cada renglón. Cabe destacar que sí está dentro de la clasificación diagnóstica ya como una enfermedad porque altera no solamente la parte física, sino la parte mental. Y aquí entra un dato muy relevante. Mientras más elevado es el nivel académico de la persona que lo padece, más trata de simular lo que son los síntomas. Entonces, hay una racionalización y muchas veces da el traste a decisiones desacertadas, porque en el personal médico, ejemplo, nosotros los médicos que pensamos que nos la sabemos toda y nos autodiagnosticamos, tendemos a minimizar los síntomas tanto físicos como mentales. Enfermeras, médicos, la doctora que también está ya y que quiero que me la dejen todo el tiempo, por favor, para que, igual que a Diana, han padecido en República Dominicana esto. Es muy frecuente ustedes ver el síndrome de burnout y que el personal esté consciente de que lo esté padeciendo y que los demás también, o simplemente ustedes deducen que esta persona tal o cual, o quizás ustedes mismos lo han padecido. Probablemente estadísticamente, cuando tú revisas la estadística nacional, no vas a encontrar tantos registros de burnout, porque algo que decía la doctora es que muchas veces se simula, y también está el punto de que en muchas ocasiones no se investiga si el paciente está diagnosticado, no se diagnostica. Lo que tú diagnosticas no va a aparecer en ningún registro. Eso es lo primero. Pero si vamos a ver entre los síntomas que se presentan y tú harías un desglose general, probablemente estamos en un alto por ciento de personas con burnout. Incluso, si vamos a ver los registros internacionales, en el 2019 en New England salió un estudio que era en Estados Unidos, de hecho, en los residentes de cirugía, y lo que buscaban era si había burnout, si había abuso, ya sea psicológico o abuso físico, y más del 30%, y eran más de 7,000 y pico de residentes, 7,409 residentes, reportaron que tenían burnout o que habían recibido abuso físico o que se sentían también con cualquier tipo de discriminación. O sea, los trastornos de la mente o lo que afecta regularmente el estado de ánimo no se identifica dentro del sistema de salud en muchas ocasiones. Y de hecho, si vamos a ver la importancia a las enfermedades de la mente, a lo que es todo el aspecto psiquiátrico, todo el aspecto psicológico, es mucho infravalorizado. No solo aquí, internacionalmente, pero en nuestro país aún se refleja más. ¿Y en qué resulta eso? La doctora hablaba de que tú lo reflejas en tu trabajo, en que a veces la humanización en el servicio de salud no es el más adecuado. Tú llegas a un servicio de emergencia, a un servicio de consulta, el médico ya está, que ha visto un número de pacientes elevado, o ya tiene horas de trabajo, de otro trabajo previo, y cuando te aborda, incluso no es el trato más humanizado. Y solo vemos lo que recibimos como pacientes o como usuarios de un servicio. Pero eso tiene un porqué y muchas veces viene en la carga laboral, en no tener a quién acudir, porque de hecho los médicos somos los que menos acudimos a otros médicos y menos a los psiquiatras.
Entonces, todo eso se refleja ahí. Exacto. Y además hay una cosa, sobre todo con las enfermeras, que son las que pasan más tiempo con el paciente ya en el cuidado diario y conocen más a profundidad a la persona. Hay algo que se llama fatiga por empatía y no sé si esté asociado con el burnout. Y si Juana, que es enfermera también, me podría hablar un poco más de eso. Sí, mire, continuando con, como decía Méndez, usted se va ahora mismo a cualquier centro de salud, a cualquier emergencia y hace una evaluación y usted va a encontrar colaboradores con el síndrome. Y como decía el doctor también, muchas veces por la carga laboral y por venir de un trabajo previo. Nosotras las enfermeras, por el alto costo de la vida, como está, nos vemos en la obligación de tener más de un empleo, lo que nos lleva muchas veces cuando llegamos a un centro de salud, que ya estamos en otro servicio, en otro centro, a bajar un poco la calidad. Entonces, los usuarios realmente lo que dicen es que esa enfermera está cansada, está agotada, qué mal servicio, odiosa. Pero hay algo, exacto, odiosa. Wow, qué falta de empatía, pero hay algo detrás. Sí. Y es eso, la carga laboral. Claro que nos afecta emocionalmente, claro que sí, porque nosotros quisiéramos darle el mejor servicio al paciente, porque para eso estamos. El deseo de nosotros es que el paciente cuando salga diga, qué servicio tan bueno, qué enfermera tan buena, tan profesional. Pero la realidad es que quisiéramos darle el 5 y muchas veces lo que ellos se llevan es el 4. Exacto. Doctora Pérez, que está en su casita, que espero que mejore. Usted que es directora, actualmente presidenta, perdón, de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, dentro del sistema sanitario, dentro del personal médico que conforma el sistema sanitario, ¿son los intensivistas y los emergenciólogos quizás las personas que están sometidas a estas causas que provocan este síndrome de burnout? Que voy a hablar ahora de los síntomas, los voy a mencionar específicamente porque son muy interesantes y aplican, como decía yo antes, a más de una profesión. ¿Son estos los más proclives a padecer este síndrome? Yo realmente no encasillaría una especialidad per se, porque como bien usted explicó al inicio del programa, cualquier trabajador puede presentar burnout, no importa la profesión que realice. Pero en el sector salud, los emergenciólogos o urgenciólogos, igual que otra especialidad, por ejemplo, el cirujano, el pediatra, las enfermeras, el personal extrahospitalario que se menciona muy poco, que son los técnicos de emergencia que andan en las ambulancias, todo el personal de salud per se está en riesgo de tener síndrome del quemado, síndrome de burnout. Realmente, ¿por qué quizás nosotros como emergenciólogos tengamos más riesgo que otras especialidades o profesionales de la salud? Porque nosotros estamos en la emergencia y uno de los lugares del hospital con más estrés y un indicador principal para burnout es la violencia. O sea, en emergencia tú recibes un 45 o un 50% de violencia, no solamente física, sino también mental y emocional, porque hay muchas situaciones de pacientes que nos afectan como médico cuando tenemos incapacidad en el momento de cómo resolver, hablando en la red pública, en hospitales de la red pública, y también tenemos casos de jefes que son Trujillo, que nos maltratan verbalmente, no amonestan con labores. Y déjeme decirle, yo como especialista puedo decirle que quizá en mi momento tuve mi burnout cuando recién egresé y tuve que tener 4 o 5 trabajos para poder sustentar como madre soltera mi familia. Pero un grupo muy en riesgo uno para mí son los residentes de medicina de emergencia. Que a veces se abusa de ellos. Sí. Aquí es como explicó el doctor Méndez, tenemos una educación desfasada que todo es militarmente. Entonces, si tú no haces esto, yo te pongo 24 horas, 48 horas, o tú tienes que hacer una nota, historia clínica de un paciente 20 veces. Óyeme, si tú tienes un médico residente 1 año haciendo lo mismo
y tienes todavía el problema de repetir la nota y no la hace bien, revisa qué está pasando. Nosotros tenemos muchísimos residentes así, apáticos, irritables, despersonalizado totalmente. Despersonalizado. Sí. Esa es la palabra clave. Despersonalizado, o sea, se le importa que usted lo sancione con hora, se le importa irse a golpes con un residente superior, porque ya está harto, o sea, harto de todo y entiende que nada de lo que hace está bien porque todo es latigazo, latigazo, latigazo. Entonces, esa característica... Perdón, doctora, esa característica es muy importante. Nos tenemos que ir a una pausa, pero es muy importante para que la gente pueda identificar en ellos si le puede estar ocurriendo en cualquier otra profesión. No estamos hablando solo para los médicos. Hemos escogido la clase médica o la clase sanitaria, el sector sanitario, para que ustedes entiendan, pero eso se aplica a cualquiera. Diana, ¿tú quieres hacer una pregunta para dejarla antes de la pausa? Y me iba con el tema del sueño, porque en el caso de los médicos y sobre todo los que trabajan en unidades de cuidados intensivos, en emergencias, las enfermeras suelen hacer turnos que son extremadamente largos y tal y como explicaba la doctora, además teniendo varios trabajos a la vez. Cuando tú tienes un personal que apenas te duerme 4 o 5 horas en un día, el efecto que tiene eso sobre ese ser humano. Perfecto. Cuando nosotros regresemos de la pausa, yo voy a leer estos síntomas que hay aquí que aparecen describiendo para que si alguno de ustedes se pueda identificar, sepa por dónde puede andar su problema. Señores, porque es un problema y lo estamos minimizando. Cuando regresemos después de la pausa.